habría sobrevivido al ataque, fue quien ordenó asesinar a su madre y hermana por la herencia. Detienen en Guayaquil a 2 sujetos acusados del triple crimen de comerciantes de cacao ocurrido en Buena Fe. Persecución policial en el norte de Quito terminó en choque y la captura de 3 personas sospechosas de ser los responsables de una serie de robos a transeúntes. Y tras difundir el caso del pequeño con síndrome de West, la ayuda solidaria llegó. El menor recibirá atención de la Fundación Teletón. En lo internacional, en México los pasajeros de un avión vivieron momentos de pánico a causa de una turbulencia que dejó 45 heridos. En el Día del Corazón, les contamos que el Hospital del Niño lidera el número de operaciones de cardiopatías congénitas en recién nacidos y niños de 5 a 8 años. Así empieza la noticia, Emisión Estelar. Amables televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Hoy tenemos importante información. Iniciamos. Ordenan prisión preventiva para la ciudadana acusada de ser la presunta autora intelectual del crimen de su madre y hermana en una urbanización de la vía San Borondón. Por ahora se investiga un presunto problema por herencias. En el doble crimen en una urbanización de la vía San Borondón, serían 6 las personas que habrían participado en el terrible asesinato de la señora de 68 años y de su hija de 26. En la lista están los 4 sujetos que ingresaron por la parte posterior del conjunto residencial. La quinta persona sería la hija, que también se encontraba en el domicilio. Ella habría gritado para pedir ayuda. Pero lo extraño del caso es que cuando llegó la Policía Nacional y personal de seguridad, supuestamente tenía la cinta de embalaje en la boca y en las manos casi flojas. Y el último implicado sería la pareja de esta ciudadana. Hubieron importantes contradicciones, inconsistencias en el relato de esta persona que se encontraba en el lugar, que permitió a la Policía Nacional, a la DINAC, realizar una serie de investigaciones y determinar que lamentablemente esta persona podría ser la autora intelectual de la muerte, en este caso, de esta señora y de su hija. La sospechosa se encuentra retenida y la Fiscalía receptó su versión de los hechos. Según la DINAC, ha aportado con importante información que ayudará a resolver ese caso lo antes posible. Sería una situación de un interés económico, algún tema de alguna herencia que se encontraba tal vez en litigio por parte de ahí de la familia, que había dejado en todo caso pues el padre de estas chicas, y eso fue lo que lamentablemente causó este lamentable desenlace. Ella prácticamente pues supo indicar de que la manera, forma y circunstancias previamente se reunió con un enamorado que tenía para desaparecer, palabras textuales que equivale a, que ella me lo dijo, a asesinarla a la madre, por cuanto quería pues la herencia de la madre. Se le acabó la plata y quería pues más plata ahora en la herencia de la madre. La ciudad madre le ha dicho pues una oportunidad, ¿por qué te voy a dar si todavía estoy con vida? Ella fue trasladada a la unidad de flagrancia la noche de ese miércoles y a la misma hora la policía realizaba un allanamiento en la cooperativa Ficoa de Montalvo, en el noroeste de Guayaquil, donde retuvieron ese vehículo. Nosotros conocemos que este vehículo es de propiedad, fue comprado mediante un contrato de compra y venta por la pareja sentimental de la hoy aprendida, quien justamente habría estado utilizando este vehículo e incluso en las horas posteriores al cometimiento del hecho. Es un caso que estremeció a todo San Borondón y Guayaquil al conocer lo que habría originado el asesinato de las 2 ciudadanas mientras dormían. Con eso, el robo queda descartado como hipótesis. En base a la autopsia se presume pues que la causa de la muerte ha sido una asfixia posterior a ese amordazamiento y posterior al haber cubierto su rostro con cinta de embalaje con un objeto externo. Podría haber sido una almohada, con la cual se produjo la asfixia de estas 2 personas. De su parte, la Fiscalía se sumó a las investigaciones, también otras unidades especializadas de la Policía Nacional. Por ahora todo apunta a detener a la pareja de la familiar de las fallecidas y a las 4 personas que fueron captadas por más de una cámara de vigilancia de los vecinos de este sector, informó Charlie Pisa.
Detienen en Guayaquil a 2 sujetos supuestamente implicados en el triple crimen de comerciantes de cacao en Buena Fe, provincia de Los Ríos. Uno de los sospechosos había retirado dinero de una cuenta bancaria con cheques de uno de los fallecidos. 24 horas después del triple crimen a comerciantes de cacao en el cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos, la DINASEC detuvo a 2 ciudadanos en Guayaquil, supuestamente implicados en la muerte de estos 3 señores, y el motivo sería un robo. Se logra determinar de que ciertos de esos cheques habían sido cobrados en varias agencias en la ciudad de Guayaquil, y eso permitió tener una identidad o de qué persona podría haber participado en este evento. Se trataba de César Radulfo Durasto Paredes, de 47 años, también de Franklin Johnny Villasís Pincay, de 48, y de Héctor Javier Paredes Castra, de 55. La relación era comercial, ¿no? Porque conocían obviamente que tenían en ese momento una cierta cantidad de dinero en efectivo, eran parte justamente del gremio, del negocio del cacao en la zona, y bueno, conocían efectivamente con detalles que se encontraban en el lugar y que iban ellos a obtener producto de ese robo. Pero en horas de la madrugada ingresaron aproximadamente 5 sujetos que dejaron a los 3 sin vida en una cama, atados de pies y manos. Con cuerdas, con cables de teléfonos, con cables de cargadores, con cables de una televisión, perdón, que tenían ahí en el interior. Con esos cables están maniatados y ahorcados. Uno de ellos vivía en la ciudadela 9 de octubre en el sur de Guayaquil. Aquí sus vecinos aún están sorprendidos por la forma en que le quitaron la vida a ese padre de familia. Ellos, al igual que sus familiares, están de luto. Se tiró el comercio del cacao, por eso viajaba, a veces viajaba 3 o 4 días, un día seguido viajaba a las partes a comprar cacao. Escogía, compraba y comercializaba a otros lados, vendía, iba bien. Y más su prioridad también era su mamá, su hija y su nieto. Era toda su vida era eso. Los otros 2 son velados en el suroeste de Guayaquil. Aquí los allegados solo exigen justicia y la captura inmediata de los asesinos. La familia y todos mis hermanos siguen allá en Quevedo tratando de ver qué es lo que ha pasado. Nosotros no sabemos absolutamente nada todavía. Eso queda ya en la justicia, ¿no? Para eso existe la policía y ellos sabrán hacer todo lo que tienen que hacer para poder dar con los culpables de este caso. En tanto, la policía sigue buscando a los otros sospechosos de la muerte de ese hombre dedicado al comercio de cacao, y al igual que las otras 2 víctimas. En tanto, continúan receptando versiones de posibles testigos que aporten con información para esclarecer ese terrible hecho de sangre, informó Charles. Tras el incidente registrado en La Bahía entre familiares de una comerciante y elementos de la Policía Metropolitana, el vocero del municipio de Guayaquil, Jorge Rodríguez, informó que cumplieron con su facultad de retirar carretas en zonas regeneradas. Jorge Escobar con los detalles. La agitación comercial volvió a calentar las calles de La Bahía, centro de Guayaquil. Miembros de la Policía Metropolitana habían identificado un puesto de venta de frutas en el acceso de una parada de la Metrovía. Tras la evacuación, ardió la avenida Olmedo como Troya. El vocero del municipio de Guayaquil explica que allí no hubo ningún exceso, al menos de parte de los uniformados. Y la insistencia de ella de permanecer allí, le dicen entonces nos vamos a llevar detenida a su carreta. Ahí empieza el forcejeo, suben la carreta al carro y ella se trepa al capot, no solo obviamente siendo mujer, ni siquiera se produce un forcejeo, lo que hay es que ella agrede con un objeto contundente el parabrisas del vehículo. Cerca del lugar, otro comerciante cuenta que estuvo en el sitio. Todo sucedió cuando ella le pidió que le cambie un billete de $10. Le subió el charol. Y ahí se lo metieron adentro. Y ahí ya se prendieron ahí por las hijas, todo. Y ahí el hijo también. El charol era de la suegra. Okay. Y era la nuera que tal. La nuera fue la que se trepó al carro. Luego del incidente, efectivos policiales intervinieron para trasladar a la mujer a la Fiscalía de Flagrancia. Pero hubo algo que les impidió continuar. Advierte que está embarazada, que no puede permanecer embarazada. La asesoría jurídica de la Policía Metropolitana presentó una acusación particular, una demanda contra ella por el daño a la propiedad municipal, al bien público. Por acá, sin embargo, creen que las ordenanzas municipales deben ser acatadas por un principio que no es ajeno. Póngale que si todos dejaran aquí amontonado, es como fuera. Usted ni a dónde poner pie ni cómo salir. Ahorita han sacado todito de arriba, ve que no hay nadie por allá arriba. Informó Jorge Escobar.
Moradores casi linchan a un ciudadano acusado de intentar secuestrar a niños en un sector del cantón Santa Isabel en la provincia de La Suay. Según la policía, el sujeto sería supuestamente integrante de una banda de robacasas. El vehículo donde se movilizaba fue incendiado por la turba. Nadie escuchaba las recomendaciones de calma de los policías presentes y de algunos pobladores en esta reacción ciudadana que, cansados de los actos delincuenciales de todo tipo en su cantón Santa Isabel de la provincia de La Suay, quemaron el vehículo donde se encontraban presuntamente una banda que intentaron secuestrar a niños del lugar. Pero antes de la quema del automotor, la supuesta banda fue localizada en uno de los barrios del cantón Azuayo. En el vehículo interceptado se encontraban 3 personas. 2 mujeres lograron huir y el varón fue aprehendido por los ciudadanos, quienes intentaron hacer justicia por mano propia pese a los ruegos del detenido. Al individuo lo rescató la policía del cantón, mientras que el vehículo fue llevado a un sitio vacío del pueblo, donde la ciudadanía enardecida primero volcó el vehículo. Pero esto no fue suficiente, pues la ira ciudadana continuó hasta la quema del automotor. Mientras esto ocurría, la policía investigaba sobre la presencia de los sujetos, descartando que se trataba de una banda dedicada a robar niños, sino que estos asaltaron un domicilio en el sector y por huir casi atropellaron a un niño. No se pudo obtener declaraciones ni de la policía ni de los habitantes, informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. En el norte de Quito, una persecución policial terminó en choque y la captura de 3 sujetos. Los sospechosos serían los responsables de una serie de robos a transeúntes. El viejo adagio al que madruga Dios le ayuda en esta ocasión no estuvo del lado de los sospechosos. El vehículo en el que se movilizaban fue divisado cuando circulaba a la altura del ex aeropuerto. El patrullero dio la voz de alarma y se activó el operativo. Ellos responden a partir desde las 5:30 de la mañana en las inmediaciones del Parque Inglés. Y de igual manera tenemos una víctima que reporta haber sido asaltada también por parte de estos delincuentes a las 9:30 de la noche en el mismo sector. Producto del impacto, el chofer y la pasajera del taxi salieron con lesiones leves. 2 personas que fueron víctimas de los sospechosos los reconocieron plenamente a los capturados, así como al vehículo en el que circulaban. Incluso uno de ellos fue herido con un arma blanca. Cuentan con antecedentes, son todos de nacionalidad ecuatoriana. El vehículo, una vez que fue interceptado, encontramos al interior, en la cabina del vehículo, escondidas las placas de identificación vehicular. Los indignados afectados no dudaron en ir a la fiscalía a poner la denuncia para que los sujetos respondan por sus andanzas. Sobre todo, varios vieron la muerte de cerca. En Quito informó Iván Casamen. El Ministerio de Justicia presentó una denuncia a la Fiscalía para que se investigue el presunto delito que se habría cometido en el Centro de Rehabilitación Femenino. Allí la asambleísta Sofía Espín visitó a Diana Falcón, exagente de la SENAI, acusada del secuestro al político Fernando Balda. Liliana Guzmán, en calidad de viceministra subrogante, fue quien realizó la denuncia ante la Fiscalía, luego de que a sus manos llegara el informe de la entonces coordinadora del Centro de Rehabilitación en donde ocurrieron los hechos. Para que se inicien las investigaciones que correspondan, se pueda identificar el tipo de delito que se habría cometido y más aún establecer quiénes serían los responsables. Pero mientras esto se investiga, la cartera de Estado ya toma acciones administrativas. La primera fue separar del cargo a la máxima autoridad de la cárcel femenina. Ella en el informe argumenta y dice que estaba en su oficina y que nunca tuvo conocimiento, pero como coordinadora es responsable de dirigir y administrar. Por eso la decisión, o sea, no puedo decir yo estaba en mi despacho y no sé lo que pasó. En su cuenta de Twitter, la asambleísta Sofía Espín se defendió y dijo: entré como una ciudadana común, me pidieron cédula, me pusieron un sello en la muñeca. Decir que burlé los controles es una farsa. Pediré certificación de bitácora y videos. Cuidado, se pierden por arte de magia cuántica.
Mientras que la abogada Yadira Cadena, quien forma parte de la defensa del expresidente Rafael Correa, aseguró que fueron a visitar a Falcón por pedido de ella. Diana Falcón aceptó hablar conmigo en la audiencia. Ella solicitó una visita en la audiencia, tuvimos contacto y además la visita nosotras la cumplimos con todas las legalidades del caso. Yo ingresé presentando mi credencial. Pero las autoridades de justicia dicen lo contrario. Incumplió, porque revisado el informe de la ex coordinadora, revisada la bitácora y revisada los videos, evidencia incumplimiento de los procedimientos establecidos. Además, la defensa de Diana Falcón tampoco descarta tomar acciones por su cuenta. Le tocaría ver primero en qué tipo penal podría encasillar la conducta del asambleísta o únicamente puede ser una falta administrativa. Informó Carolina Basante. Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente Rafael Correa, está seguro que se dictaminará sobreseimiento a favor de su defendido. Felipe Rodríguez, abogado de Fernando Balda, dice lo contrario y espera que se pase a la etapa de juicio por el secuestro de Balda. Este jueves, la audiencia preparatoria a juicio se instaló con la intervención de Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente Rafael Correa, respondiendo al dictamen acusatorio de la Fiscalía General del Estado, que contiene 28 elementos de convicción. Cada una de las cosas que ustedes han ido viendo durante este tiempo que causaban escándalo, que los cheques, que el acto, que la desclasificación de la información, iban poniendo al país en vilo. Me daba cuenta de que realmente no correspondía aquello a la realidad y que lo que había más bien era una farsa, ¿no? Que lamentablemente jugaba con nuestra sociedad, con nuestra historia, con nuestros representantes, con exgobernantes. La Fiscalía solicitó sean llamados a juicio a Correa, Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, y los agentes actualmente detenidos, Diana F. y Raúl Che, acusados de asociación ilícita y por el secuestro del ex asambleísta Fernando Balda en Colombia. Desde el lado del ex jefe de Estado, existe optimismo. Que esto debería terminar con un sobreseimiento porque no ha quedado nada válido en ese proceso. Optimismo que también se aprecia del otro lado de la orilla. Felipe Rodríguez, abogado de Balda, argumenta que existen elementos suficientes para ir a juicio. Y un tema adicional que es importante, que se ha mencionado, se dice que fue absolutamente legal la operación de localización y para ver lo que estaban hablando con Álvaro Uribe y la derecha de Colombia en esta reunión. Curiosamente, y la pregunta que hay que hacer, ¿pueden policías ecuatorianos entrar de infiltrados a reuniones en otro país sin orden ni autorización de juez colombiano? Y la respuesta es no. Rodríguez habla de supuestos errores que habría cometido la defensa de uno de los acusados. Ni una sola de las fojas que se ha utilizado por parte de la defensa de Rafael Correa coincide con el expediente. Ustedes van a ver que lo que se va a generar aquí es una confusión. Cuando la juez tenga que analizar tal o cual argumento, va a encontrar que lo que se dijo no está en el expediente. Elementos que deberán ser tomados en cuenta por la Jueza Nacional de Garantías Penales, Daniela Camacho, para determinar si llama o no a juicio a los acusados, informó Héctor Romero. Pasamos a otros temas. El Hospital del Niño lidera el número de operaciones de cardiopatías congénitas identificadas en recién nacidos y niños de 5 a 8 años. Más de 250 intervenciones se han realizado en los últimos 3 años y según los especialistas, para reducir el riesgo en las cirugías, se deben intensificar los controles pre- y postnatales. Más detalles en la noticia médica. La noticia médica llega a ustedes gracias a Enterogermina. A María José le detectaron una disfunción cardíaca a los pocos meses de haber nacido. Los síntomas que tenía ella era que cuando le daba de lactar se cansaba un poco y sudaba mucho, tenía mucho sudor en la cabeza. Pero desde que la operaron, gracias a Dios, ella ha quedado bien. Incluso el apetito, antes no tenía mucho apetito. La niña de 1 año y medio es una de las 250 pacientes que han pasado por las manos del cirujano cardiovascular Hernán Montero, jefe de área en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante. El peso generalmente fluctúa entre 2.500 a 3.000, a veces 2.000 gramos, eso es muy pequeñito. Entonces es unas cirugías de alto riesgo que necesitan el equipo completo. Toma un poco más de tiempo porque generalmente las que se tienen que operar de recién nacidos son transposición de grandes vasos. Eso quiere decir que los vasos nacieron al revés y tenemos que
cortarlos y reimplantarlos en su forma natural. La cardiopatía congénita es una enfermedad que al principio podría ser asintomática, precisa este terapista venezolano. El aparecer una cardiopatía, digamos, es una lotería, pero lo que sí podemos hacer es un mejor control prenatal, ahondar más en lo que es el hacer un ecocardiograma fetal. Y fue el caso de Ingrid, un punto aparte. A sus 11 años le detectaron miocardiopatía dilatada y a sus padres, que viajan desde Santa Lucía, no les habían dado mayores luces. Y solamente el doctor dijo que solamente que lo encomendáramos a Dios. Y ella fue un milagro de Dios y con ayuda del doctor. Era como débil, como que se desmayaba, lo que no podía caminar. Y ahorita ya corre, pena, ya sube escalera. Según las estadísticas oficiales, de cada 1000 niños que nacen en el mundo, entre 8 y 10 padecen cardiopatía congénita. Podemos darle a la mamá, decirle y entrenarla para que pueda reconocer que su niño pueda ser portador de una cardiopatía. De ahí lo esencial de los chequeos permanentes, para que nada amenace sus prematuros corazones, informó Jorge Escobar. Pasamos a otro ámbito de la información. En medio de intensos discursos en el Pleno de la Asamblea, el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación superó el primer debate. Se espera que la comisión encargada revise las observaciones planteadas y se analice si son o no acogidas. El primer debate de la ley se reactivó este jueves con un intenso cruce de discursos en el Pleno. Los legisladores correístas defendían la actual ley de comunicación y rechazaban, por ejemplo, la eliminación del llamado linchamiento mediático. Como ejemplo mostraron un video en el que el expresidente Abdalá Bucaram ofendía a las legisladoras Marcela Guiñaga y Gabriela Rivadeneira. Yo le pregunto al asambleísta Corozo, a los miembros de la comisión que tiene este proyecto, asambleísta Corozo, usted tiene madre, usted tiene hija, usted tiene quizás un familiar a que lo traten así a cuenta de la opinión. Que a quien tiene ella que reclamarle es al patán, como considera que le dijo esas expresiones vulgares en contra de una mujer y en contra de una dama. Yo como presidente de esta comisión lo que he hecho es recoger las opiniones vertidas por cada uno de los ciudadanos que han llegado a la misma, en donde han dicho que han sentido vulnerados sus derechos por quienes aprobaron una ley corrupta. Y también hubo reacción en la oposición. En el Pleno, ellos les recordaban las acciones del anterior gobierno en contra de la prensa y los opositores. Y se olvidan de un deslenguado insultador profesional que se dedicaba a insultar a las mujeres, a los ciudadanos que pensaban distinto, utilizando los medios públicos, las cadenas, recursos públicos para cometer sus abusos. Se habló de la necesidad de que se garantice la entrega de frecuencias tal y como establece la Constitución. Hubo tiempo para rechazar la propuesta de los sectores radiofónicos de la renovación automática de frecuencias. El sector privado tiene el 91% del espectro radioelectromagnético, que es un recurso de todos los ecuatorianos administrados por el Estado. Y hasta eso se quieren llevar. Tras la intervención de más de 25 legisladores, se clausuró la sesión. El proyecto retorna a manos de la Comisión para el Análisis de las Observaciones y para preparar el informe para segundo y definitivo debate. Informó Javier Gallo. El presidente de la República, Lenín Moreno, cerró su agenda oficial en Nueva York y se trasladó a Boston para continuar con sus actividades en Estados Unidos. El primer mandatario visitó el Centro de Atención Integral de Discapacidades Spaulding Rehabilitation Hospital, donde se presentaron los avances tecnológicos con los que cuenta este centro y su funcionamiento con el fin de aplicar estas experiencias en Ecuador. Este viernes el presidente Moreno realizará un recorrido por la Universidad Harvard, donde dictará una conferencia en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy a más de 200 estudiantes sobre su modelo de gobierno. Y mucha atención porque tras dar a conocer en nuestro informativo el caso de un niño de 9 meses que padece de síndrome de West y que requería ayuda, personas caritativas e instituciones sin fines de lucro se hicieron presentes. Nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi nos cuenta más. Ni bien la noticia transmitió la ayuda social que requería el pequeño Agustín de 9 meses,
quien padece del síndrome de West o síndrome de los espasmos infantiles. Las llamadas telefónicas no paraban. Acompañamos a los padres del menor a recibir una de las contribuciones. Pascual del Chopo, quien es el director ejecutivo de la Fundación Teletón por la Vida, fue quien nos recibió. Ya en su oficina dijo conocer el caso y por ello les dio buenas noticias a los padres de Agustín. No va a recibir medicina, la terapia, el tratamiento por parte nuestra. Le acabamos de decir a la mamá y al papá que ellos lo único que tienen que es enfocarse en el cariño, en darle un buen ambiente casero a la criatura, que se lo están dando felizmente. Estoy muy agradecida con el licenciado Pascual, la licenciada Mónica y en especial al abogado Nebo. Y más especial con Dios porque me los puso en el camino a ellos. Entonces estoy totalmente agradecida y bendiciones para todos ellos. Cintia y Aarón no podían creer lo que escuchaban. Para ellos era un milagro, aunque nunca perdieron la fe. Como papito uno siempre se siente angustiado, desesperado por ver a su hijo que sane, ¿verdad? Y en esos momentos de oscuridad, de tiniebla, siempre con la oración, van saliendo personas en el día a día, en el camino, personas que a veces no conocemos, ¿verdad? O personas que en el camino nos hacemos conocidos y nos dan la mano. El tratamiento y para adelante, que Dios nos va a dar la bendición de que Él lo va a sanar. Pero existieron otras ayudas, tanto económicas como de artículos, como pañales, leche para el niño y más. En todo caso, gracias por unirse a esta causa y demostrar una vez más que los ecuatorianos somos solidarios. Informó Carlos Julio Gurumendi. Al volver del corte, 2 sujetos fueron detenidos cuando merodeaban el parqueadero de un centro comercial. Los extranjeros portaban un revólver y un arma blanca. Amigos, gracias por continuar en la sintonía de nuestro canal. Detienen a 2 sujetos cuando merodeaban en el estacionamiento de un concurrido centro comercial en el norte de Quito. Los individuos cargaban un revólver y un arma blanca. Veamos. Como que andaban perfilando víctimas o esperando la alerta que alguien salía con dinero para empezar a moverse. El vehículo tipo taxi y los 2 colombianos estaban al interior del parqueadero del centro comercial. Los uniformados se percataron que algo escondían los sospechosos y en cumplimiento de su labor les pidieron los documentos. Se encontraba en una actitud sospechosa. Por una reacción de la policía en el interior de aquí del centro comercial se procedió a la detención. La actitud de los extranjeros puso en alerta a los uniformados con las medidas de seguridad del caso. Les obligaron a poner las manos sobre la cabeza. En la revisión a uno de ellos le encontraron un revólver listo para ser utilizado. Presumen que se dedicaban al delito de sacapintas. No podríamos descartar de pronto el sector, hay muchos sacapintas, posiblemente, no estamos aseverando nada, podrían ser alguna de este tipo de modalidad. En el país los extranjeros no registran antecedentes, además del revólver apareció un arma blanca, artículos con los que aparentemente atemorizaban a las víctimas. Al momento de ser intervenidos se pusieron nerviosos y cuando se procedió a hacer el registro correspondiente encontramos las armas. Por ahora 2 menos fuera de las calles, personas que con arma en mano son un peligro latente para la comunidad. Peor cuando hay resistencia, no dudan en tirar del gatillo. En Quito informó Iván Casamen. La Corte de Justicia de Guayaquil confirmó la prohibición de vender los bienes de los hermanos Isaías. Jorge Zavala Egas, procurador judicial de los hermanos, detalló que la decisión de la sala está dirigida al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, el Banco Central y las liquidadores de las empresas incautadas. En julio del presente año, los hermanos Isaías presentaron medidas cautelares sobre un dictamen que obtuvieron del Consejo de Naciones Unidas para que se prohíba vender o enajenar sus bienes incautados. La Sala Especializada Penal de la Corte de Justicia de Guayaquil confirma esta restricción. Queda ratificada la prohibición provisional del Banco Central del Ecuador de inmobiliar y del Estado ecuatoriano de subastar, rematar o vender a cualquier título los bienes que fueron objeto de la confiscación
El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público ha subastado cerca de 83 bienes de los hermanos, según indica Ronald Baidal, coordinador de asesoría jurídica. Tendrían que presentar una acción principal para que definitivamente los patrimonios que quedan no pasen a terceros bajo ningún mecanismo. Inmediatamente tomamos acción tanto con la Procuraduría como con Inmobiliar. Se llamó una audiencia en la fecha del 9 de agosto, donde el juez tomó en consideración lo manifestado por Inmobiliar y reforma esta cautelar, estableciendo que la misma solo puede durar 90 días hábiles. Situación que ya está decurriendo el plazo y esperamos que a finales de unos 40 días más, ya esta medida quede sin efecto. De su lado, el procurador judicial de Roberto y William Isaías precisó que adoptarán acciones finales y así se cumpla totalmente el fallo del Comité de Derechos Humanos. Aquí falta solamente el pronunciamiento principal de parte del Estado ecuatoriano, que es la plena reparación, esto es la devolución de los bienes y la formalización de esa devolución de los bienes. Informó Adriana Peralta. Amigos, gracias por preferirnos. 3 sujetos fueron detenidos por estar aparentemente implicados en el robo de motocicletas y accesorios de vehículos en el sector de Tabacundo, en Quito. Una cámara de seguridad registró el momento cuando uno de ellos se lleva una motocicleta. Tal vez no se dio cuenta que su accionar iba a quedar grabado, o quién sabe, poco o nada le importó. El individuo camina sigilosamente, como no observa a nadie, empuja la motocicleta y segundos después se sube y se va. Los mismos que habrían participado en un hecho delictivo de un robo a una motocicleta en el sector de Tabacundo. El video fue clave para los agentes investigadores, quienes estaban trabajando para desmantelar lo que sería una banda dedicada al robo de motocicletas, así como de autopartes de vehículos en los cantones de Pedro Moncayo y Cayambe. El trabajo policial permitió ubicar un lugar donde aparentemente dejaban en piezas al vehículo de 2 ruedas. 2 extranjeros y un ecuatoriano fueron sorprendidos en plena actividad de desmantelamiento. Somos agentes de la Policía Judicial. En este momento ustedes quedan en calidad de detenidos por el presunto delito de receptación. Tienen derecho a permanecer en silencio. Tienen derecho a un abogado. Si no tienen uno, el Estado les va a proporcionar un abogado. Cada vez son más los casos donde aparecen extranjeros presuntamente implicados en acciones al margen de la ley. Según la policía, quien se lleva la moto ajena es un ciudadano venezolano. Nunca tuvo la intención de devolverla, más bien estaba ya totalmente desarmada. Mediante delegación fiscal y operaciones básicas de inteligencia, logra la localización y captura de 2 ciudadanos de nacionalidad venezolana y un ciudadano de nacionalidad ecuatoriano. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Informó Iván Casamen.